Está bien que no lo respeten las personas seculares, pero nosotros sí, porque tenemos efectos y conocimiento de la palabra. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, el versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. Otra vez lo vamos a leer, el verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han tratado de retar a Dios. Y no solamente de retar a Dios, sino de contradecir los estatutos de Dios. Pero el verdadero sentido de la vida se debe de desarrollarlo con un enfoque verdadero. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué somos cristianos? Muchas veces nosotros nunca desarrollamos el sentido común, y debemos de desarrollar el sentido común porque debemos de saber que la sustancia del evangelio permanece en nosotros y que el verdadero sentido de la vida, quienes lo deben de disfrutar mayormente son los cristianos evangélicos. Entonces, esta vida no sirve, eso lo puede decir un mundano. Esta vida no tiene sabor, eso lo dice un borracho. Esta vida no sirve para nada, eso lo dice una gente que no conoce el evangelio. Pero el que conoce el evangelio tiene un sentido diferente de la vida. La vida para nosotros es un gran tesoro y hay que aprovechar a lo máximo. Estaba postrado un hermano con el problema de insuficiencia. Y el problema de insuficiencia, lo tenía hacía más de 10 años. Su hijo venía, se cansaba, porque todo alentado se cansa con el enfermo. Eso es así. Usted atiende a un enfermo todos los días, se cansa y sale enfermándose. Entonces, y le dice el papá al hijo: oye, le digo, discúlpame por tanto problema que te he causado, no fue mi intención. No fue mi propósito causarte tanto problema. Yo sé que te fastidio, que me lleva, me trae, me andas para acá y para allá. Discúlpame. Pero ¿crees que me puedes hacer un favor? ¿Me puede conseguir por allí un pedacito de pollo campero? Tengo deseo de comer pollo. Y dice: papi, eso te hace daño, y para ir allá hasta lejos, ¿por qué no dijiste cuando estábamos allá? ¿Por qué no me dijiste cuando pasamos por el centro? Eso está tremendo, ese tráfico es incontrolable. Papi, ¿por qué? Espérate para mañana. Ok, no te preocupes, le dijo, ya se me pasarán los deseos. No te preocupes. Y su hijo me lo cuenta a mí en el funeral llorando. Y me dice: en la noche me sentí mal, me dice, él quería comer algo, no había comido nada y se fue a traerle la pieza. Cuando ya viene con la pieza, entra al cuarto y le dice a su hermana mayor: mi papá acaba de fallecer. Entonces, una oportunidad que tuvo él, solo fue una ocasión. El remordimiento, el peso de conciencia, de responsabilidad, eso no debe existir en una persona cristiana. Solo son 2 mandamientos que tenemos: amar a Dios con todo el corazón y con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. En esto magna toda la ley de la antigüedad y la ley de la gracia. Si usted tiene el evangelio y conoce a Cristo, mire, procure de no torturar a los demás, porque la vida trae una revuelta. Óyeme, vean lo que dice aquí, por favor. El fin de todo el discurso oído es esto. Vean, por favor, el verso sagrado del 13. ¿Para qué saber tanta Biblia
y al final te sales perdiendo. ¿Para qué ser un gran predicador de excelentes y megas congregaciones y al final te vas al infierno? ¿Para qué? ¿Para qué haber nacido en un hogar cristiano y haber perseverado y al final te sales perdiendo? El versículo más triste de la vida para mí, lo que Jeremías dice: pasó el invierno, vino la siega y desgraciadamente nosotros no hemos sido salvos. Y ahí nosotros nos enorgullecemos y decimos: yo nací en un hogar evangélico. Sí, pero sos bolo. Yo nací en la iglesia, pero no eres cristiano. No sos nada. O sea, no eres evangélico. Mi iglesia, hágame usted el favor. Mi congregación, si no vas. ¿Cuánta gente está oyendo que no ha ido a la iglesia? Y ahora dice el verso sagrado: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Para qué tanta palabrería? ¿Para qué tanto protocolo? ¿Para qué tanta ciencia? ¿Para qué tanta información? Y al final usted termina no salvo, al no obedecer a Dios, al no perseverar salvo, al no arrepentirnos, al no convertirnos. Estamos condenados a perder el alma por una eternidad. Pero gloria a Dios, porque tenemos la oportunidad de estar con vida y echar mano a la vida eterna. Jesús todavía nos da esa ocasión. Aproveche lo máximo para poder servir a Dios. Para eso cerramos nosotros el cafetín de la iglesia, hermano. Sí, por eso no quisimos que las hermanas hicieran venta, porque en todo el culto estaban peleando en la cocina. Después se peleaban que no ganaron, que perdieron. Les digo yo: cierren eso. La gente perdía la bendición. Mire ahora cómo estamos aquí contentos y alabando a Dios por eso. Señores, pero no perdamos la oportunidad. No perdamos la ocasión. Es fácil entrar a la gracia. Y yo les pregunto, y siempre se los he preguntado: ¿cuántos han venido para quedarse en el evangelio? Levanten las manos. Nosotros hemos venido para quedarnos en el evangelio. No un cristianismo de ciclo. Es un cristianismo auténtico. Magníficamente estamos convencidos que es el Dios que nos llamó. Ese Dios que nos llamó nos va a preparar. Y ese Dios que nos ha preparado nos da la palabra. Y con esa palabra vamos a pelear la buena batalla de la fe hasta el último día de nuestra fe cristiana. Solamente traten de perseverar lo más que puedan. El tiempo está corto y es el último día de la historia para muchos en la raza mortal. Sin embargo, el fin de todo el discurso oído es este. Vean otra vez el versículo sagrado. Salomón trata de abrirnos el cerebro y partirnos el corazón espiritual, y nos dice Salomón: solo hay una razón después de todo esto: hacer lo correcto. Hacer, la buena intención es de hacer lo que es correcto. Digan conmigo: agradar a Dios. Y yo siempre les he enseñado a ustedes que todo lo que hagan procuren agradar a Dios. La Biblia enseña que nada hagan por murmuración y nada hagan por competencia. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Nosotros hemos aprendido, pueden haber 15, 20 predicadores. Entre los 20 predicadores siempre nadie, el uno al otro, nadie critica a nadie. Nadie censura a nadie. Nadie. Porque la misma obra que hacen ellos la hago yo. Lo que hago yo lo hacen ellos. Es la misma cosa. Es el mismo Dios. Es la misma palabra que yo uso. Es la misma Biblia que usan los ministros cristocéntricos. Y no pierden el rumbo, no pierden el insumo de la vida cristiana. Cuando ya perdemos el insumo de la vida cristiana, entonces ya no es compatible la idea. Sin embargo, hoy, aquí, nosotros estamos hablando llenar nuestro conocimiento, pero eso al final no te salva. Veamos lo que dice la otra fase con esta filosofía de Salomón. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Yo digo, mire, cuando teme a Dios, pastor, ¿qué es eso? Vayan por el lado correcto. Teme a Dios y hagan lo correcto. Alguien dice: pastor, yo quiero irme a darme una bailadita. Y le digo: ¿eso agrada a Dios?
No, pero es que mi hija tiene un novio que no es cristiano, pero tal vez algún día se va a convertir al evangelio. Y yo le digo, mire, ¿y eso cree usted que agrada a Dios? No, esa es la pregunta que yo les hago. Hermano, nos da permiso de ir al campo un ratito. Mire que estamos subiendo de peso, mire, ve, se me está creciendo esta cosa. Y dicen que con correr una semana en el campo uno bota la grasa. Y yo les digo, ¿y agrada a Dios eso? Sí, pastor, dice, agrada a Dios. Pues si agrada a Dios, váyanse. No, si agrada a Dios está bien. Mire, pastor, allá hay un jaripeo, queremos ver qué toro es el mejor. Yo les pregunto, ¿agrada a Dios? No, usted dice, ¿no agrada a Dios? ¿Qué? Mire, pastor, allá hay un torneo y me voy a ir. Y yo les pregunto, mire, ¿y eso agrada a Dios? O sea, ustedes mismos responden. Entonces no sigamos preguntando más. Porque la pregunta que hago siempre es, ¿cree que agrada a Dios? Todos tenemos problemas para vestirnos muchas veces. En los hombres no, porque no tenemos nada más. Yo solo tengo 3 trajes. Y todo el que va a Estados Unidos, yo me traigo un saco, pero me lo trae en negro, café y negro, y negro, y negro. Y solo eso, hermano. Por eso que parezco sopa en todos los eventos, hermanos. Pues no hay problema. Pero yo les digo, no tengo alternativa. Pero las hembras sí, hermanos. Que se miden uno, se miden otro y todo. Niña, eso estar muy rajadito. No, mami, un poquito. Miren, muy cortita. Y yo les pregunto, ¿agrada a Dios? ¿Y se mete Dios en esto, pastor? Claro que se mete. ¿Y está Dios interesado en esto? Claro que sí, que Dios está interesado. ¿No habéis leído lo que dice la Biblia? No os erréis, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, el fin de todo el discurso que Salomón está diciendo es, hagan lo correcto. Hagan todo lo que es correcto. Veamos lo que dice. Mire, hagan lo correcto. 1, porque Dios traerá a toda obra juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Que no la pagaste ahora, la vas a pagar mañana. Que no te vino la factura ahora, te viene mañana. Y que no pagaste consecuencia ayer. La gente no tiene miedo a pecar, lo que tiene miedo es la consecuencia, hermanos. Y al cipote sale parecido el viejo, hermano. Y la niña sale parecida hasta con la abuela. Hasta con la otra dice, no, también me pasan los genes. Pero desde tiempo muy remoto, la humanidad se ha realizado una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿qué propósito tiene mi vida? ¿Usted no se ha preguntado hoy diciendo qué propósito tengo yo? ¿Con qué objetivo estoy aquí? ¿Creen que venimos hoy a la iglesia porque no teníamos dónde ir? No. ¿Creen que están aquí porque no hallaban qué hacer? No. Tenían mucho que hacer. Yo le pregunto, ¿tenía mucho que hacer usted, Pati? ¿Tenía mucho que hacer usted? ¿Sí? Hoy. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Por un propósito. ¿Usted, hermano Ángel, tenía mucho que hacer ahora? Sí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Usted tenía mucho que hacer en la mañana? Claro. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién te obligó para venir aquí? A mí nadie me obligó. A usted nadie lo obligó a estar aquí. Estamos aquí porque amamos al Señor. Si yo amo a Dios es porque me nace hacerlo. O sea, eso a mí me nace hacerlo. Nadie puede obligar a nadie. Pero el fin del discurso es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué vivo? ¿En qué vive en este mundo? Mire, hermano, hágase una pregunta: ¿por qué existo? ¿Cuál es la razón absoluta por qué estoy aquí? Hay gente que se envejeció y nunca hizo nada. Hay gente que perdió todos los lapsos de años y nunca hizo nada. Nunca produjo algo bueno, algo eficiente. Queridos hermanos, mire, yo tengo un reto para todos ustedes hoy. En base de este versículo, procuremos de responder a esta pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Con qué propósito estoy acá? ¿Cuál es el fin de mi vida? Usted no está vulnerable.
Usted no puede estar en la corriente obsoleta de la vida secular. Yo tengo una razón. La razón es porque Dios me trajo. Si Dios me trajo, tiene Dios un propósito inigualable para mí. Si Dios lo trajo a usted, tiene un plan especial para usted. Usted le amaneció la luz del evangelio. Caminó ahora en el camino de la gracia. Se reveló el evangelio a nosotros. Gloria a Dios por ese gran propósito encubierto y ahora es revelado a nosotros. Se nos abrió la mente. ¿No extraña a usted que muchas personas empezaron bien en el evangelio y transversaron y se desviaron? ¿Por qué? Digan conmigo, faltó temor. Faltó temor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Muchas veces no nos encuentran respuesta en esta pregunta. Solo existen especulaciones y no hay respuestas lógicas. Porque si usted le pregunta a un cristiano, ¿y usted para qué ha venido al mundo? No sé, dice. ¿Cómo que no vas a saber? Te estoy explicando para qué estamos en el mundo. Mire, ¿y usted por qué nació? Yo no sé, mi papi y mi mami que estaban pensando que yo nací. Dice, es que eso no fue un propósito de papá y mamá. Ese fue un diagnóstico de la eternidad en el propósito soberano del Dios llamado Jesucristo. Pero nosotros no debemos de responsabilizar el problema a los demás. El problema es de nosotros, el propósito. Ok, ¿cuál es el sentido verdadero de la vida que usted vive? ¿Cuál es el sentido? Vean el versículo, por favor, 14. Dice el versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. El último propósito es que Dios te va a juzgar por todo lo que hiciste sin llegar a la gracia del Señor. O sea, Dios juzgaría a dos grupos. Al primer grupo que Dios va a juzgar es aquellos que nunca se convirtieron al evangelio. Lo juzgará Dios por haber rechazado el evangelio. Y al otro grupo que Dios va a justiciar son aquellos que estando en el evangelio hicieron lo incorrecto. Entonces a ese grupo Dios los va a juzgar. Solo se queda un grupo pequeño y fiel remanente que a pesar de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, del pecado, de Satán, de todo el incentivo que la vida presentaron, se mantuvieron firmes. Y eso de mantenerse firme, eso es un equilibrio bastante. Usted viene entrando al evangelio y va a encontrar personas en el evangelio que aún no han cambiado. Y usted dice, ¿y este creyente hace 20 años no ha cambiado? Sí, hay cristianos de esa forma. Cristianos nanos que nunca se desarrollaron. Nunca crecieron, nunca. Se predicaba, se enseñaba, nos desgalillábamos, expresábamos. Y la gente ahí, que acabe ya, que termine ya. A veces nuestros cultos son más cortos, dura más un partido de fútbol que nuestros cultos. Y estamos tan preocupadísimos. No, concentre su mente aquí. Concentre su idea aquí. Dios tiene un propósito para usted. Llénese de Dios. Llénese el cerebro de la palabra de Dios, de la bendición de Dios. Está bien, todo satisface en la vida. El querer, el hacer, el amontonar, el tener dinero, eso es una satisfacción de la carne. Pero cuando usted tiene a Dios y tiene la gracia, eso es para la vida eterna. El cielo nos espera aún más allá. ¿Ustedes creen que todo se va a perpetuar? Óigame bien, y con esto sigo lo demás. ¿Ustedes creen que todo se va a perpetuar? Tu casa, tu cama, el dinero, tu recurso humano, que todo se va a perpetuar, tu familia, tu mujer. La gente no va al culto, no viene al culto por una familia, por un problema, porque estoy cuidando esto, cuidando lo demás. ¿Ustedes creen que por cuidar eso, todo eso se va a perpetuar? No, nada de eso se va a perpetuar. Lo que es de la carne, carne será. Nada se va a perpetuar. Lo único que se va a perpetuar son los que fueron lavados con la sangre del Cordero de Dios. Eso es lo único que se va a perpetuar.
la gran reunión de los seres espirituales en gloria, y los muertos en Cristo salen primero. Ellos aparecen, se van a perpetuar. Usted no, usted se enredó, quedó, ni se dio cuenta cuando se fue a la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? No supo. El fin del discurso es este: temen a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo? ¿Cuál sería la fortuna aquí? Digan conmigo: el todo del hombre. ¿Y lo demás qué pasó? Un día se me acercó una persona y me dice: él tiene una historia que contarte, me dice. Resulta que el señor ese, me dice, el que